Buenas tardes a todos, bienvenidos. Pues ahora sí ya estamos por arrancar. Adelante, Mariana. Buenas tardes. Gracias, Alberto, por estar con nosotros. Te voy a presentar rapidísimo y podemos empezar. Mariano Sí. Alberto Limón Figueroa es socio fundador en Consulta, tiene más de 30 años de experiencia en consultoría, más de 30 años en experiencias con negocios inmobiliarios, más de 200 proyectos inmobiliarios en México y el extranjero, más de 80 cursos impartidos a directores y alta gerencia, más de 40 conferencias y trabaja con clientes como Monterrey Gym, Consorcio ARA, Planigrupo, Sixa, MedLife, Interlex, Grupo Martí y Asociación de Comerciantes Especializados. Muchas gracias de nuevo de parte de la Escuela de Arquitectura por acompañarnos, Alberto, y si quieres podemos empezar con tu presentación. Pues muchas gracias, Mariana. Gracias por los que se subieron a la presentación. Llevamos 15 participantes, según veo hasta ahorita. La presentación es larga, la vamos a compartir al final. Y al final también pudiéramos atender las preguntas que vayan haciendo vía chat, dejando un espacio para dar respuesta a esas preguntas. Entonces, pues vamos a comenzar. Arely, ¿puedes empezar a pasar la presentación? Bueno, primero vamos a hacer un análisis breve de cuál es la situación actual y cuáles son las perspectivas que a nivel macroeconómico se perciben para el país y que tienen impacto en el sector inmobiliario. Esto lo vamos a ver de una manera resumida y luego ya lo vamos a ver con más detalle. ¿Qué es lo que percibimos? Bueno, pues que en los meses de abril y mayo se perdieron 20.1 millones de empleos de tiempo completo, de los cuales 12.2 quedaron desplazados de la fuerza laboral y 7.9 se clasifican como subempleados. Es decir, 7.9 millones de personas tienen un empleo reducido en cuanto a jornadas, reducido en cuanto a salarios, respecto de lo que traían antes de que se iniciara el proceso de la crisis de la COVID, ¿no? De los 12.2 millones que perdieron por completo su trabajo, el 35% tenían ocupaciones informales, lo cual, pues bueno, nos indica que la gente más desprotegida es la que más ha sufrido como producto de este fenómeno, ¿no? Una cosa importante es que una gran parte de los empleos no se van a reponer. Muchas de estas empresas que cerraron ya no van a aperturar nuevamente después de que pase lo más grave de la crisis. La economía mexicana ha tenido una caída a la fecha del 18% del Producto Interno Bruto y se espera que cierre con un 12 a 14% de disminución en el año. El sector de la construcción tuvo su peor caída, 32% en el mes de abril. Pasó de 30,000 millones de pesos de producción por mes en 2019 a 20,000 en 2020. La operación de compra de vivienda tuvo un descenso del 40%. Y por otro lado, vemos que la desaceleración económica y la incertidumbre laboral impactan el mercado de compra de vivienda, digamos que favoreciendo el mercado de renta como una alternativa, porque en el corto plazo la gente tiene miedo de endeudarse con créditos hipotecarios cuando no sabe qué va a pasar con su futuro, ¿no? Sintetizando esto, vemos la solución en la siguiente página. ¿Cuáles son los componentes que estamos valorando, visualizando que se van a integrar para devolver el dinamismo a la economía? Pues se percibe que la recesión económica toque fondo en el mes de mayo y la recuperación está comenzando a partir del mes de junio. No obstante esto, habrá una recuperación que tomará 2 años para llegar a los niveles que se traían en el 2019. Con todo lo anterior, el mes de junio representa un tamaño récord en el superávit comercial del país, principalmente impulsado por el sector industrial, derivado de la relación con los Estados Unidos y la dinámica de exportación de alimentos. El valor de las exportaciones sumó 31.600 millones de dólares en el mes de junio. Se ve que está en proceso un programa nacional de infraestructura que implica actividades de valor agregado, desarrollos turísticos portuarios, configuración económica en el sureste mexicano, fortalecimiento de las redes de logística industrial en el centro del país como los principales componentes. Por otro lado, el sector inmobiliario se habrá de configurar
nuevos espacios más abiertos, distanciamiento social, serán una constante de aquí al futuro, con todo y que se pueda identificar una solución vía la vacuna, ¿no? Esto nos lleva a que se prevé a partir del tercer trimestre del año un incremento de la demanda de vivienda en renta al 35% y en general un 7% de incremento en la demanda de vivienda en venta. Ese 35% de vivienda en renta pues suena importante, pero es muy escaso porque es también muy pequeña la contribución de la vivienda en renta en relación a la vivienda en total, ¿no? Desde el 2019, los salarios han venido mejorando, especialmente en el sector manufacturero, y derivado del tratado del TEMEC, seguirán creciendo, lo que habrá de favorecer la dinámica de vivienda hacia el 2021. En el sector industrial, el tema de logística seguirá cambiando. El COVID ha generado nuevas necesidades de almacenaje, de integración en centros de distribución, lo cual favorece a entidades como Querétaro, que tienen un fuerte componente de industria de valor agregado, pero pues naturalmente que digamos que muy importante en materia de logística industrial en todo el país. ¿Qué sigue? ¿Le das, por favor, Arely? Entrando rápidamente al contexto macroeconómico, vemos que el problema de la pandemia es un problema que se venía, y esos problemas que venían desde antes, pues nos llevan a que la actividad económica que en el 2020 se ve afectada a nivel mundial, llegando a niveles del 18%, nosotros ya traíamos un rezago que lo hace todavía más grave para nosotros. Dale, Arely. ¿Cómo estaba México en 2019 a finales? El PIB decrece, el costo de la mano de obra se incrementa por encima de la productividad, se percibe debilidad petrolera y se percibe volatilidad. Esas eran las condiciones que teníamos cuando entró la crisis. ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un escenario de recesión, una triple crisis sanitaria, económica y petrolera. La crisis sanitaria está en proceso, no hay una vacuna contra la enfermedad y se espera que aun cuando la enfermedad logre tener un resultado con una vacuna, que podrá estar hacia el mes de marzo o abril del próximo año y disponible para el mercado hacia finales del próximo año, pues tendremos que aprender a vivir nuevas condiciones derivadas de la enfermedad. La crisis económica principalmente le pega al sureste de la República, en donde hay un fuerte rezago que ya se venía acumulando, y una disminución en la región centro, a la que pertenece Querétaro, y en la región centro-norte y norte del país. ¿Qué es lo que percibimos? Pues hay dos escenarios posibles, un escenario en el que caemos, tocamos fondo y nos recuperamos más o menos rápidamente, que es el que yo aquí estoy viendo como A3 en la gráfica, o un escenario A1 en donde caemos, pero la recuperación es más lenta. El escenario más probable es una recuperación bastante lenta, que depende fundamentalmente de cómo evolucione el problema de los contagios. Desafortunadamente, México trae una postura errática en materia de solución de la problemática derivada de los contagios, en términos de abrir y cerrar, de acuerdo a un semáforo que hace como que se prende y se apaga la economía. El arrancar, prender y apagar, pues hace que sea, digamos que poco útil lo que está sucediendo en materia de impulso de la economía y, por el contrario, resulta contraproducente para muchos negocios. Todo lo que es el sector comercial está siendo afectado por esto. Entonces, bueno, pues la pirámide de contagios es el elemento clave y en ese elemento México no está logrando resultados. ¿Vale? ¿Qué es lo que se espera a nivel mundial? Pues se espera que el mundo se caiga un 8%, en la zona euro un 14%, Estados Unidos un 11% y China un 5%. Y se esperan recuperaciones en el cierre de 2020 para cerrar
China con 4% de caída, Estados Unidos 8%, la zona euro con el 11% y a nivel mundial el 6% de crecimiento. México tendrá un 14% de disminución, es decir, vamos a estar muy por debajo de lo que se espera a nivel mundial y muy por debajo de la zona euro, que resultó ser la más golpeada, ¿no? ¿Qué vemos? Pues la caída del producto es inevitable. Se veía al principio que pudiéramos tener una disminución del 8% y estaremos hablando del 11 al 15% a nivel promedio anual. ¿En dónde están los focos rojos? Una caída en los precios de los commodities, una menor demanda de servicios turísticos, de los cuales el país tiene una dependencia súper importante, ¿vale? La política monetaria, digamos que de alguna manera ha sido una política que hasta el año pasado era restrictiva. Ahorita el Banco de México cambió esa política. Y bueno, se pronostica que con esto la inflación en algunos momentos pueda tocar un resultado negativo y las tasas de interés puedan cerrarse en el orden del 5%. Ya estamos ahorita en el 5% y creemos que pudiera inclusive haber una disminución aún adicional, según cómo se vea la perspectiva de lo que sigue. Banco de México ha inyectado entre 750,000 y 800,000 millones de pesos a la economía para poderle dar impulso. Hay dos grandes grupos de afectados, los trabajadores formales e informales y las micro y pequeñas empresas. El sector comercio es el que principalmente afecta a los trabajadores, el 45% del sector comercio es el que sufrió la caída, ¿vale? ¿Y cómo le pega esto entonces al negocio inmobiliario? Pues en el contexto inmobiliario, ¿vale? Se ve entidades como México, Nuevo León, Chihuahua, Baja California, Coahuila, Yucatán, Querétaro, Quintana Roo, Aguascalientes y Baja California Sur, que tienen una fuerte caída en la demanda de vivienda, derivado de un impacto combinado entre una alta oferta que ya traían, el problema del desempleo y un problema de dependencia de pequeñas y medianas empresas que estarán en situaciones de cierre. Entonces, en este mapa, pues ahí se ven todas, pero Querétaro pues está en un tema de debilidad porque atraía una sobreoferta que pues ahora la va a resentir más. En cuanto al mercado de departamentos, que es un mercado importante ahora en el sector de desarrollo inmobiliario, Querétaro tiene un valor promedio de departamentos para el mismo nivel que anda en el orden de 23,000 pesos, compitiendo desfavorablemente contra ciudades como Puebla con 18,000 o como Mérida con 18,000. ¿Qué es lo que provoca esto? Pues que tenemos un gran dinamismo ahora en Mérida y digamos que un decremento en Querétaro, que está provocando una cercanía de una burbuja inmobiliaria de cuidado, ¿no? Por otro lado, el sector turístico, que es un sector de alta importancia para el país, cambia por completo de configuración y todo lo que es entretenimiento fuera de casa, pues está prácticamente cerrado. Y este elemento de entretenimiento, pues provoca que todo el sector comercial y turístico, en el cual Querétaro es importante protagonista, también tenga un decrecimiento de muy alta importancia, ¿no? ¿Vale? Por otro lado, vemos el tema de la saturación comercial como un componente de riesgo. Vemos ciudades como Mérida, 52 metros cuadrados de área comercial por cada 100 habitantes, pero más grave Querétaro con 60 metros cuadrados de área comercial por cada 100 habitantes, mientras que, por ejemplo, León, 26, Monterrey, 37, Toluca, 25, Ciudad de México, 30, Puebla, 31, Tijuana, 37, mientras que vemos que otras ciudades entonces bastante representativas tienen menor oferta comercial. Y paradójicamente esa gran oferta comercial se suma pues a la poca posibilidad de que la gente pueda asistir a los espacios comerciales, entonces coloca el tema comercial en una situación de verdadera crisis para entidades como Querétaro. ¿Qué es lo que deberá suceder con los centros comerciales, con el retail? Pues proyectos nuevos se detienen, algunos restaurantes piden un tenant improvement para poder seguir adelante. Las anclas cancelan o detienen contratos en proceso. Cadenas como Alsea detienen sus planes de expansión y deciden cerrar una cantidad importante de sus puntos de venta.
El retail en general se detiene, se intensifican los criterios de selección de espacios, se incrementa el riesgo de cierre de locales, muchos minoristas solicitan renegociaciones de sus rentas y vemos que hay 3 componentes que son clave para la supervivencia de un centro comercial. Trabajar con el diseño, rediseño del espacio comercial, trabajar con el posicionamiento del centro comercial para que sean los focos a los que la gente acude y trabajar con la mejoría del tenant mix, la mezcla de tiendas que tiene el centro comercial. Esos son los 3 elementos clave de foco amarillo que se pueden trabajar. Pero vemos que hay 2 elementos de foco rojo que las plazas comerciales no están haciendo, como es ser más efectivos en la atracción de clientes para la comercialización y el darle soporte a los locatarios. O sea, ahí hay todo un reto para el negocio del retail. ¿Dale? ¿Qué es lo que vemos? Que va a crecer hacia el futuro temas como Entertainment Center, con todo y lo que está pasando con el coronavirus, los Urban Center y los Festival Center o Festival Market como Barrio Santiago en Querétaro. En recesión, todos los street malls, todo el comercio especializado y pues todo lo que tenga que ver con cadenas de outlets. ¿Vale? Hay un efecto en los supermercados. El COVID propicia cambios de consumo. Los supermercados habrán de tener una muy fuerte penetración en relación con el mercado público y los tianguis, lo cual pues abre un campo de oportunidad para el negocio de tiendas de conveniencia en supermercados. ¿Vale? Los recursos de inversión buscan mejores rendimientos. México había sido un lugar atractivo para invertir. El cap rate que México ofrecía era muy atractivo en relación al riesgo. Sin embargo, el riesgo país se incrementa derivado de las decisiones de gobierno que no gustan a los mercados extranjeros y pues naturalmente que el cap rate implícito en nuestro país disminuye derivado de los problemas que suceden con la pandemia. ¿En dónde se ven oportunidades de importancia? Pues una reconfiguración de las cadenas de suministros y pues digamos que una nueva configuración de espacios de almacenaje de mercancías y de manejo de mercancías que pues le da un gran campo de oportunidad a Querétaro que tiene toda una infraestructura en ese sentido. ¿Vale? ¿Qué podemos aprender? Pues lo que podemos aprender es que el bloqueo de quedarse en casa con distanciamiento físico permite controlar la propagación del virus, pero también mata la economía. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es aprender a que pues el virus existe, nos vamos a contagiar, eventualmente nos vamos a contagiar. Se prevé que más o menos el 60% de la población total tendrá que contagiarse en algún momento. Y bueno, pues ideal que nos contagiáramos cuando esté la vacuna, lo cual pues, es un sueño guajiro. Tenemos que entender que nos podemos contagiar y nos vamos a contagiar antes. O sea, aprender a trabajar con la posibilidad de que nos vamos a contagiar y de la posibilidad de protegernos, pero no dejar de hacer cosas, ¿no? La economía no se puede detener. ¿Vale? Entonces ahora el objetivo es aplastar la incertidumbre que afecta más que la propia enfermedad, y la incertidumbre es no saber qué va a pasar en el futuro porque esto detiene inversiones. Detiene inversiones en el sector inmobiliario habitacional, en el sector inmobiliario comercial, en general en todos los sectores inmobiliarios, aún el industrial, que promete posibilidades importantes derivadas del Tratado de Libre Comercio, ¿no? ¿Vale? ¿Qué nos preocuparía en el caso Querétaro? Pues una gran disponibilidad de departamentos con una población no suficiente para esta disponibilidad de departamentos. ¿Vale? ¿Qué nos preocuparía? Pues un crecimiento que venía hacia principios del año de solamente un 3% con respecto al año anterior y que con esto de la pandemia pues se genera un bache importante, mientras que ciudades como Mérida traen un crecimiento del 8% o Zapopan, Jalisco traen un crecimiento del 8%. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos preocupa? Que los precios para el nivel AB en Querétaro no son justamente los más favorables. Sí, obviamente hay ciudades como Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Zapopan que tienen mayores precios, pero y bueno, pues al final de cuentas, pues sí hay otras entidades más caras, pero con una menor oferta de departamentos disponibles. ¿Vale? ¿Qué es lo que vemos? Que los precios promedio de los departamentos en Querétaro
están, digamos que a nivel de valores por metro y a nivel de valores absolutos, en una posición que se concentra en un cierto grupo de población, dejando sin oferta para otro grupo de población que es el que nos pudiera compensar la balanza. ¿Vale? Con todo esto en la mente, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Vale? Pues primero, lo primero que debemos hacer es adaptar nuestro portafolio de productos, identificando los cambios en la atractividad de cada producto del portafolio, acelerar los proyectos que tienen que ser detonados y los proyectos que tienen que ser congelados, hacer un cuarto de guerra para proteger el efectivo, esa es la parte artística del asunto, y trabajar en algo que es muy desdeñado por el sector inmobiliario, que es planear. Planes detallados a 6 meses, dimensionando el gap de liquidez, momento y alternativas, y revisar el timing de arranque de proyectos. Entrar al mercado sobreofertados puede agravar la falta de liquidez. Y todo el componente fundamental aquí se llama liquidez. ¿Qué podemos aprender, por ejemplo, de lo que sucedió como efecto de la Segunda Guerra Mundial? Pues el mundo se levantó de sus cenizas, pero un elemento fundamental que propició que el mundo se levantara de sus cenizas fueron las alianzas. Hacer empresas más grandes era hacer empresas más fuertes que tenían mayor capacidad de resistir o de sobrevivir o de salir adelante. Entonces, ¿qué es lo que vemos para el negocio inmobiliario? Pues entender en qué posición estamos nosotros en nuestras ventajas competitivas y entender en qué posición están nuestros productos en el mercado. Si nuestro producto es de alto atractivo y nosotros somos muy fuertes, por ejemplo, somos vivienderos y sabemos hacer vivienda social y eso resultara ser muy atractivo, pues entonces nuestra posición sería trabajar de una manera proactiva con recursos propios. Pero ¿qué pasa si somos vivienderos y una parte de nuestro portafolio se encuentra en el negocio comercial, en el cual no tenemos experiencia? Y entonces, pero el mercado es atractivo, pues entonces ahí tendríamos que ser proactivos con alianzas, apoyando. En otras palabras, entender en qué posición está nuestro producto o los productos que queremos empujar y en qué posición estamos nosotros. Somos muy competitivos, medianamente competitivos o poco competitivos, y el producto es muy atractivo, medianamente atractivo o poco atractivo. Con esta combinación podemos decidir entrarle con recursos propios, entrarle con alianza apoyando o dirigiendo, ser reactivo, hacerlo solamente en función de cómo se comporta el mercado dirigiendo con recursos propios, evaluar si le entramos o no le entramos con recursos propios o en la alianza, o alejarnos si estamos viendo que de plano no es atractivo. En otras palabras, decidir la venta de activos en función de su atractividad del mercado y no porque necesitemos resolver temas de liquidez. Este no es el momento de vender activos. Cuando menos no es el momento de vender de manera indiscriminada o irracional los activos. ¿Vale? Nosotros vemos el negocio inmobiliario en 3 momentos. Una etapa de generación en donde logramos un prospecto de inversión para definir si el negocio va o no va. Una etapa de integración en donde ese negocio que decidimos que va, le integramos el proyecto, los permisos, los recursos. Y una etapa de desarrollo donde fundamentalmente construimos y comercializamos. En este momento de crisis tenemos que enfocarnos fuertemente a la etapa de generación en términos de tener un modelo financiero, modelos financieros que cuantifiquen la oportunidad de mejor manera, en donde se vea el retorno del dinero en función del riesgo de negocio. Ya no es que los inversionistas me pidan un 15, 18% de rendimiento simplemente porque se les ocurrió, es evaluar el rendimiento pero ajustado al riesgo de negocio. No todos los componentes de un portafolio tienen el mismo nivel de riesgo, sobre todo ahora. Hay componentes que van a tener un especial riesgo, por ejemplo, el sector hotelero, un mediano riesgo como es el sector de centros comerciales, un menor riesgo como es el sector de vivienda, un bastante menor riesgo como es el sector industrial, y esto nos lleva entonces a que el rendimiento que podemos ofrecer a los inversionistas pues tendrá que ser ajustado a ese nivel de riesgo que se percibe en el negocio. Entonces, un elemento clave en esta época, en esta situación, pues es ajustar lo que podemos ofrecer de rendimiento a los riesgos que ofrece el negocio inmobiliario. ¿Vale? El punto de equilibrio es equilibrar la rentabilidad que me ofrece el negocio con el riesgo contra la liquidez.
Elemento clave, conservar la liquidez. Es la falta de liquidez y no la falta de rentabilidad lo que precipita las quiebras. Entonces, ahorita más que preocuparnos por negocios altamente rentables, tenemos que preocuparnos por negocios más líquidos o por proteger nuestra liquidez. Es fundamental en esta época proteger, cuidar la liquidez. ¿Dale? ¿Cuáles son los negocios que generan una rentabilidad alta con una liquidez alta? Pues hacer industrial build to suit es de alta rentabilidad y alta liquidez, porque básicamente con el contrato de renta yo puedo hacer el desarrollo. El negocio de espacios comerciales de renta variable son de una rentabilidad más o menos alta, un poquito menos liquidez, pero al final de cuentas son negocios líquidos y rentables. Negocios de alta rentabilidad y baja liquidez, pues es desarrollo de tierra. O sea, tener tierra o comprar tierra, urbanizarla para especular, pues sí, puede ser muy buen negocio, pero me estrangula la liquidez. Otro negocio de baja rentabilidad y baja liquidez es el industrial especulativo. Hacer naves industriales ahorita, bodegas, para ver quién me las renta, es altamente especulativo, ya no es tan rentable como lo era antes y pues me estrangula la liquidez. Negocio de baja rentabilidad y de mediana liquidez, vivienda en renta. Negocio de mediana baja rentabilidad, pero más líquido, es la renta de oficinas. Y negocio de mediana baja rentabilidad, pero bastante más líquido, sería la vivienda social. Digamos que esto es una muestra representativa. ¿A qué debemos enfocarnos cuando hablamos de rendimiento ajustado al riesgo? Estamos hablando que los negocios tienen riesgos en donde hay una probabilidad de ocurrencia, hay un impacto. Negocios en donde es muy probable que suceda la situación de riesgo y el impacto sea muy alto, por ejemplo, que no nos permitan mantener abiertos los centros comerciales en todos los fines de semana que hay de aquí al final del año, es muy probable que suceda y el impacto que tiene esto en el negocio comercial es catastrófico. Pues entonces, si yo tengo que hacer un negocio con esas características, pues tengo que ofrecer un rendimiento muy alto porque el riesgo es muy alto. Pero un negocio de desarrollo de naves industriales, build to suit, donde ya tengo el contrato del cliente a un valor de 10 a 15 años, pues es un negocio en donde sus riesgos son de poca probabilidad de ocurrencia y de poco impacto, pues ahí yo tengo que ofrecer un rendimiento menor, que pueda andar en medio de las tasas libres de riesgo, que ahorita andan en el 5, 5.35, contra el siguiente escalón, que sería un negocio con algo de riesgo. Entonces estaríamos hablando que rendimientos del 12% para este tipo de negocios pudieran ser razonables. El mensaje aquí es ajustar el rendimiento a riesgo de negocio, primero identificando y cuantificando esos riesgos de negocio. ¿Vale? ¿Qué es riesgo, no? Pues el riesgo es el grado que un proyecto tiene incertidumbre de que sucedan las cosas como dijimos. Lo que esperan los inversionistas es que al menos el 60% de los componentes del negocio, del portafolio de negocios, estén libres de riesgo. O sea, tengan bajo nivel de desviación respecto al pronóstico que tenemos de ingresos y de egresos. Esperarían que solamente un 15% tenga un mayor grado de incertidumbre y un 5% esté en un nivel más alto de grado de incertidumbre. Entonces, nuestro portafolio debe tener niveles de incertidumbre menores al 20% si es que queremos seguir en el mercado. ¿Dale? Eso también sucede con los costos. La tendencia típica de dejar un 3% de dinero para imprevistos, pues ya no tiene ninguna relevancia. Ahora tenemos que considerar las posibles desviaciones que haya en relación a los egresos en términos de qué tanto tenemos bajo control los componentes del egreso. Ítems con un alto grado de incertidumbre, en donde los datos son paramétricos, en donde me baso en un conceptual arquitectónico, en donde tengo un proyecto incompleto, pues no debieran ser más del 5% de los ítems o del impacto de los ítems en el egreso total. Y digamos que máximo un 15% de ítems que están en un nivel de control un poquito mayor. ¿Qué se esperaría? Que el 60% de los ítems de egresos del proyecto estén bajo un alto grado de control, con bajo grado de incertidumbre. Ya están cotizados, ya están negociados o ya están contratados. ¿Y qué esperaríamos?
que alrededor del 15 al 20% de los ítems de nuestro proyecto tengan potencial de mejora. Es decir, pudiéramos hacer alguna ingeniería de costos o alguna ingeniería de valor que mejore el diseño y la funcionalidad del proyecto, impactando o reduciendo los costos. Si nosotros logramos entonces un proyecto en donde hay algunos ítems que tienen potencial de mejora, pero con otros ítems que no tenemos ninguna certeza y se equilibran, pues entonces tenemos un negocio estable en donde hablar de un 3% de desviación ya suena razonable. ¿Vale? Siempre el análisis de sensibilidad debiera calcularse en función de cuáles son las variables más sensibles y generar algún ajuste por liquidez. Es decir, un elemento de incertidumbre que hoy juega de una manera relevante en el negocio es qué tanto tenemos riesgo de no lograr la liquidez. Olvídense de los costos, olvídense de la rentabilidad, la liquidez. Porque ahora mismo la falta de liquidez es el elemento clave que debemos considerar en los proyectos. ¿Tengo o no tengo la liquidez suficiente? Y si antes yo empezaba a echar tierra, a mover tierra y a construir un desarrollo con el 10% de las unidades vendidas, pues ahora voy a necesitar el 30% de las unidades vendidas para tener una mayor certidumbre en cuanto a que van a llegar los recursos, ¿no? ¿Vale? Todo esto nos lleva a que debemos enfocarnos en aquellos elementos de los procesos de negocio que son claves para el negocio futuro. ¿Cuáles son claves para el negocio futuro? Todos aquellos procesos que tienen que ver con la identificación de la oportunidad. Debemos ser más cautelosos en identificar la oportunidad. Debemos ser más cautelosos en estudiar la factibilidad de negocio, factibilidad técnica, legal, regulatoria, comercial y financiera del negocio. Tenemos que ser muy cautelosos en la alineación del producto con el mercado. O sea, tenemos que ser más cuidadosos en que no tengamos un producto que es en donde yo quisiera vivir, sino un producto en donde va a vivir aquel que me lo quiere comprar. Y esto implica un mayor análisis del mercado. Meterle más dinero a eso ahora se vuelve relevante. Y debemos entonces tener un mejor prospecto de inversión en donde evaluamos financieramente el proyecto, pero sobre todo identificamos los riesgos. Si tenemos muy claramente identificados los riesgos y tenemos muy claramente identificado el rendimiento ajustado al riesgo de negocio que vamos a tener, junto con una ponderación de la liquidez, pues ya tenemos un negocio que es confiable para lo que sigue. En la etapa de integración, la parte de proyecto ejecutivo y la parte de plan de proyecto se vuelven procesos relevantes. Ya no nos podemos dar el lujo de arrancar un proyecto si no tenemos el proyecto ejecutivo totalmente terminado. Como tampoco nos podemos dar el lujo de arrancar un proyecto si no tenemos un plan de proyecto. ¿Qué es el plan de proyecto? La receta de cocina para garantizar que el proyecto suceda de una manera clara y ordenada. Hay una metodología, la metodología del PMI, que nos ayuda a lograr ese resultado. Y lo más importante en la etapa de integración del negocio es tener muy clara una estrategia de mitigación de riesgos. Por último, en la etapa de desarrollo y cierre, ¿cuáles son los elementos clave o los procesos clave que debiéramos cuidar? Aquellos que tienen que ver con la administración de los contratos, tanto de construcción como de comercialización, y aquellos que tienen que ver con la administración de los cambios. Ya no podemos tener un proyecto que ande a la deriva, ahora tenemos que ser muy cautelosos y muy cuidadosos con los cambios. Pero los cambios, que siempre tienen un impacto en el presupuesto, pues me generan una serie de aditivas en mi presupuesto que tienen que tener aparejadas deductivas en algún otro renglón. Entonces tenemos que agarrar la costumbre de crear deductivas cada vez que aparecen aditivas en los presupuestos. Y por último, pues administrar el proyecto, que significa, a través de una metodología Lean de 5 semanas, estar atentos a las restricciones que suceden en el proyecto para garantizar que el proyecto suceda en tiempo, costo, calidad. Hoy día, el tiempo es el elemento fundamental, porque el tiempo es el que va a afectar la liquidez del proyecto y el tiempo es el que va a generar problemas de supervivencia para el proyecto y para el negocio. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto es básicamente lo que nosotros vemos como una panorámica del sector inmobiliario. ¿Cuáles son los elementos que entonces consideramos que deben ser ajustados? Pues debe ser ajustada la estrategia del negocio a lo que sucede en el entorno.
tenemos que ajustar los procesos a esa estrategia de negocio y tenemos que ajustar la manera en la que nosotros cuidamos la liquidez con estos procesos y con esa estrategia. Supongo que ya empezaron a surgir dudas y preguntas, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Alberto. Estuvo súper interesante. Si quieres, puedo empezar a leerte una de las dudas que ya nos dieron, ¿me parece? Sí. Jair Chávez pone, yo encontré un curso de Real Estate y Marketing Inmobiliario recientemente. Va enfocado a complementar al nicho inmobiliario. ¿Recomendarías mirar todo el modelo de negocios en las redes sociales y desde ahí hacer la prospección de clientes y cierre de trato? Bueno, esa es una pregunta interesante. Definitivamente no podemos enfocar todo el negocio a redes sociales. Les voy a dar un ejemplo. Aquí en Monterrey, ahorita, en el centro de la ciudad de Monterrey, en lo que se conoce como Barrio Antiguo, se están haciendo departamentos, y muchos, departamentos de alrededor de 50 metros cuadrados. Mientras que en cualquier proyecto inmobiliario, el mercado de los inversionistas es más o menos el 25% de las ventas totales de un desarrollo, esos departamentos, como están enfocados a la renta, a renta de estudiantes, a renta de gente que viene y viaja, a la renta de Airbnb, que vamos a ver qué pasa con Airbnb en el corto plazo, pues entonces el mercado no es el usuario final. El mercado es los inversionistas que lo compran para rentarle a ese usuario final. Y a esos inversionistas no los vamos a encontrar en las redes sociales. A esos inversionistas hay que presentarles el proyecto donde están. Un cambio que surgió de estrategia en ese proyecto que les estoy dando como ejemplo, en donde todo estaba enfocado en redes sociales, pues decidimos hacer presentaciones en el campestre con las señoras que tienen 60 o más años de edad, pero que tienen sus ahorritos y que fácilmente pueden invertir 1,5 millones, 2, 3 millones de pesos en un departamento, pues resultó ser la estrategia exitosa. Entonces, tenemos que ser cautelosos. Cada producto de mercado tiene sus necesidades o sus componentes en cuánto es de redes sociales y cuánto es de la venta tradicional presencial o cuánto es a través de presentaciones en medios que ahora ya no son tan presenciales por lo que está pasando con el coronavirus, pero que al final de cuentas implican un contacto cara a cara, ¿no? Oye, no han hecho otra, pero yo tengo una duda. Hablaste de todos los riesgos que podían existir y cómo tenemos que analizarlos pues, desde antes. ¿Hay alguna empresa o hay alguna herramienta para analizar cómo esos riesgos? Sí, bueno, nosotros tenemos una metodología mediante la cual se analizan los riesgos. Los riesgos de negocio tienen que ser vistos en dos dimensiones. La dimensión número 1 tiene que ver con el impacto que el riesgo tiene en el negocio. Y la otra dimensión es la probabilidad de ocurrencia. Riesgos de alto impacto y alta probabilidad de ocurrencia, pues me generan una situación de riesgo que implica o un mayor rendimiento o desalentar la inversión. Estos riesgos que se clasifican en impacto y ocurrencia son 9 tipos de riesgos. Son riesgos de mercado, son riesgos financieros, son riesgos técnicos, son riesgos legales, son riesgos de integridad, que tiene que ver con que la gente nos robe o nos haga un daño patrimonial. Son riesgos que tienen que ver con la operación, es decir, problemas operativos que pueden afectar fuertemente al desempeño del negocio. Son riesgos que se derivan de situaciones derivadas de toma de decisiones o estructura insuficiente. Y por último, riesgos que se derivan de situaciones de entorno climatológicas, catastróficas, etcétera, ¿no? Entonces, esos 9 grupos de riesgos se los podemos compartir. Tienen diferentes ítems, entonces es cosa de encontrar cuáles son los ítems de riesgo que le pegan a mi proyecto, darles una calificación del 0 al 5 en materia de impacto, del 0 al 5 en materia de probabilidad de ocurrencia, y de esas dos me van a salir números. Si yo multiplico alto impacto, 5, alta probabilidad de ocurrencia, 5,
y los multiplico, me da una severidad de 25. Entonces, la severidad es la multiplicación de la probabilidad de ocurrencia con el impacto. Y debemos clasificar entonces todos los proyectos en función de la severidad de los riesgos para el proyecto. No sé si con eso respondo. Sí, claro, no, sí, perfecto. Ahora Rodrigo nos pregunta, ¿cuál es el papel del arquitecto en estos procesos? ¿Cómo puede involucrarse un arquitecto en todas las etapas que mencionas? El arquitecto tiene que aprender, tenemos que aprender varias cosas que tienen que ver con el negocio inmobiliario. Una de ellas es que el desarrollador inmobiliario no es un constructor, no necesariamente es un arquitecto, es un hombre de negocios. Y el arquitecto entonces tiene que aprender el lenguaje del dinero, o sea, tiene que aprender a ser hombre de negocios. Y eso significa que el arquitecto tiene que entender cuáles son los elementos, uno, de eficiencia que tiene que tener su proyecto, y esa eficiencia es cuántos metros de construcción contra cuántos metros vendibles. Esa es una pregunta clave que se hacen los desarrolladores inmobiliarios y que no siempre tienen los arquitectos en su mente. Segundo, es entender los costos. Es decir, está padre hacer proyectos que se vuelvan un monumento arquitectónico y que me provoquen premios, pero el proyecto siempre debe estar dentro de cierto límite de costo. ¿Y cuál es un límite de costo correcto? Pues el costo del proyecto nunca debiera ser mayor al 45% del ingreso. Y estoy hablando de hard cost, el costo de construcción, ¿no? Entonces, si el costo del proyecto anda arriba del 45% del ingreso, es un proyecto que se vuelve un proyecto de alto riesgo y entonces pudiera ser un capricho o una ruina. Entonces, el arquitecto tiene entonces que aprender el lenguaje del dinero a través de hacer proyectos eficientes y hacer proyectos cuyo costo resulta equitativo con respecto al ingreso pronosticado. Y en tercero, el arquitecto tiene que aprender que su principal contribución hoy día al negocio inmobiliario es hacer desarrollos con marca. ¿Qué es hacer un desarrollo con marca? Un desarrollo que se vuelve atemporal, lo cual hace que no pierda valor o no pierda vigencia a lo largo del tiempo. Eso preserva la inversión. Un desarrollo que sea atrayente con un alto diseño a bajo costo. Y por último, un desarrollo que esté alineado con el mercado. Esto significa que el arquitecto tiene que salirse de su búnker y empezar a entender lo que el mercado pide, empezar a consultar el mercado. El papel del arquitecto es fundamental porque de un buen proyecto depende un buen negocio. Y un buen proyecto puede ser un negocio rentable. Sí, claro. Ok. Enrique Bernal, con las tasas a la baja, ¿cómo ve usted que se verá afectado el mix entre deuda y equity en los proyectos? Las tasas a la baja generan un gran campo de oportunidad y van a generar una oferta abundante de dinero. Yo creo que más que la tasa, o sea, la tasa lo que nos indica es el costo financiero del dinero en el proyecto y el riesgo financiero que tiene el proyecto si algo sale mal y tenemos que pagar un sobrecosto derivado del tiempo que tardamos en pagar la deuda. Pero definitivamente no debiera cambiar el valor del apalancamiento, porque por muy barata que esté la tasa de interés, un proyecto sobreapalancado, es decir, un proyecto sobreendeudado, es una promesa de fracaso. Entonces, yo considero que un proyecto es correcto cuando más o menos, o digamos que como máximo, el 40% de los recursos que se necesitan para el proyecto provienen de financiamiento. Un proyecto es óptimo cuando andamos entre un 35 y 40% de los dineros que se necesitan para el proyecto que provienen de financiamiento. Porque eso nos permite un nivel de deuda razonable que se puede mantener a lo largo del tiempo y nos permite un nivel de apalancamiento también razonable en el sentido de que le quitamos riesgos de apalancamiento al proyecto. Ok, perfecto. Luego, Adrián nos pregunta, ¿cuál es la opinión del ponente, la proyección de la ciudad proyectada alrededor de la planta de Toyota a Paseo del Grande en el contexto actual?
Pues digamos que yo considero que la planta de Toyota es, digamos que va a vivir un gran momento, porque hay una fuerte reactivación que proviene de los Estados Unidos para el sector de los automóviles. ¿Cuál es el tema? El negocio industrial automovilístico es un negocio que había caído en ciertos momentos de recesión, sobre todo por las decisiones de Donald Trump de centralizar en los Estados Unidos mucho la producción, pero con el Tratado de Libre Comercio, con las ideas de una integración nacional en cada uno de los tres, una mayor integración nacional en cada uno de los tres países que conforman el bloque, pues hace que haya una mayor cantidad de componentes que requiera la industria terminal automotriz para poder satisfacer las demandas del bloque. ¿Esto a qué nos lleva? Que si bien se tenía una configuración de la planta Toyota con una cierta infraestructura de industrias dándole servicio, pues ahora va a requerir una mayor cantidad de infraestructura de industrias dándole servicio. Y no es solamente Toyota con la pasión grande, sino el triángulo dorado del negocio automotriz que está conformado por Guanajuato, Querétaro, Puebla, Aguascalientes, San Luis Potosí y parcialmente Monterrey, Nuevo León. En realidad no es un triángulo, pero se llama el Triángulo Dorado porque es el bloque en el que se va a concentrar fuertemente el componente industrial de nuestro país que sirve a la industria automotriz. Y no hay que olvidar que la industria automotriz junto con la industria de la construcción son los dos termómetros que determinan si la economía va bien o va mal. La economía de los Estados Unidos está fuertemente sustentada en la expansión del negocio automotriz. Entonces, yo veo buenas noticias para la planta de Toyota y lo que va a suceder, no solamente para Paseo el Grande, Guanajuato, sino para Querétaro. No es casual que la planta se sitúe justamente en los límites de Querétaro y Guanajuato. Se aprovechan las ventajas que tiene Guanajuato en materia laboral y fiscal, pero no se dejan de aprovechar las ventajas que tiene Querétaro en materia de mano de obra, educación, logística y movilidad, ¿no? Ok, perfecto. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Y si no, Carlos dice, ¿qué va a pasar con los crédito puente con los bancos si no hay firma de contrato en los centros comerciales en construcción? Bueno, es todo un tema. Los bancos están teniendo que ser, digamos que, consecuentes en materia de plazos y fechas, porque no puede detener el proceso de los centros comerciales. Antiguamente, los centros comerciales, había el esquema seguido para financiamiento era avance de obra, pero con avance de contratos. Es decir, yo te presto dinero en la medida en la que me vas presentando contratos de arrendamiento que determine que tú vas a poder pagarme ese dinero porque ya tienes un contrato cincho. Antes, un centro comercial abría, o la expectativa era abrir con el 85% de las puertas rentadas. Sin embargo, con el tema de la crisis, pues ese número de puertas rentadas pues ya resulta ser una fantasía y habrá menos puertas rentadas. Entonces, ¿qué es lo que están buscando los bancos? Pues estresar los modelos y ampliar los plazos para los proyectos que ya están que ya traen en la panza. Y serán más cautelosos con los proyectos nuevos. Es decir, los proyectos nuevos que no tienen un mayor soporte de anclaje, mayor soporte en materia de las tiendas fundamentales y las tiendas complementarias, pues no van a caminar. Y las tiendas fundamentales, pues ahora buscan con mayor fuerza tener co-tenants. Antes tú pudieras tener la oferta de Walmart para estar solo en un espacio, porque pues es un lugar al que la gente va como destino. Pero Walmart ya te está pidiendo el tener una configuración que le dé posición al sitio. Liverpool también está haciendo lo mismo. Liverpool ahorita está en una reconfiguración financiera de sus activos y ahora va a ser más cauteloso porque antes Liverpool decía, bueno, pues yo me pongo y yo sé que soy destino y ahí va a llegar la gente. Ahora están siendo mucho más cautelosos porque han tenido fracasos importantes, como es el caso de Liverpool, el centro comercial de Galería Santa Anita en Jalisco, ¿no? Entonces, bueno, en concreto, habrá más cautela, no solamente para el sector del retail, también habrá más cautela para el sector habitacional. Ahora, nos van a prestar dinero si tenemos preventas más sólidas, ¿no?
Sí, claro. Perfecto. Pues, Alberto, no sé si tengas algo más que decir. Creo que son todas las preguntas. Yo, quisiera expresar comentarios de cierre en relación al webinar. ¿Qué es lo que nosotros percibimos? Pues percibimos que estamos en una situación de crisis severa que tiene que ver con un antecedente, o sea, ya traíamos un problema antes de que se diera la crisis coronavirus, una serie de decisiones erráticas por parte del gobierno federal que ha agravado no solamente la permanencia de la enfermedad en nuestro país, ya somos el tercer lugar en materia de muertos y enfermos, sino también decisiones erráticas que han desalentado la inversión. Con todo y todo, el país tiene componentes estructurales de gran fortaleza. O sea, tenemos un valor envidiable de reservas internacionales, tenemos una estabilidad tanto cambiaria como inflacionaria que también son envidiables, tenemos una serie de componentes de fuerza industrial derivado del Tratado de Libre Comercio y de otros componentes de la industria de nuestro país que nos dan fortaleza. ¿Qué es lo que quiero decir? Que a pesar de todas estas malas noticias de lo que ha sucedido, México tiene elementos fundamentales para salir adelante. Pero esas oportunidades solo pueden ser atraídas, solo pueden ser aprovechadas si nos preocupamos por tener una empresa que financieramente esté sana. Y una empresa financieramente sana es aquella que tiene muy cuidado el proceso de atender el servicio de la deuda, muy cuidado el proceso de garantizar la liquidez y sobre todo estructuras esbeltas. Ya las organizaciones con integración vertical ya no funcionan. Lo que funciona es externalizar todo lo que sea posible y crear alianzas con otros que sean mejores en algunas cosas para las cuales yo no soy tan bueno. Tener estructuras internas de arquitectura empobrece los proyectos. Lo que ahora funciona es tener despachos de arquitectos que concursen para hacer su mejor propuesta de proyecto y lanzar al mercado aquella que haya resultado ser la mejor propuesta. Y la mejor propuesta es aquella que es mejor aceptada por el mercado a través de investigación, a través de focus group, ¿no? Y a través de hacer desarrollos con marca. Ya no podemos hablar de empresas desarrolladoras inmobiliarias en donde el componente fundamental sea construir. Se ha descubierto que una desarrolladora inmobiliaria tiende a decaer, a decrecer o a desaparecer si es una constructora con desarrolladora inmobiliaria porque sigue la suerte de la constructora. Son dos dinámicas distintas. Construir es una cosa, ser experto en construir es una cosa y ser experto en desarrollar negocios inmobiliarios son otra cosa totalmente distinta. Es mejor entonces tener un costo adicional para pagarle a una constructora que asuma todos los riesgos de la construcción, transferir los riesgos, y nosotros tener un negocio donde tenemos los costos estables a través de contratos duros, precio alzado, precio máximo garantizado, costos unitarios, volúmenes reales. Entonces, tener un negocio blindado en materia de que la construcción la tiene otro y los riesgos de la construcción lo tiene otro y yo tengo un precio estable. Tener la posibilidad de que la comercialización sea a través de una red más amplia de brokers. No es solamente redes sociales, no es solamente tener mi equipo de brokers internos, sino abrir al mercado amplio de brokers para que el negocio se posicione y se venda mejor. Y por último, entender que nuestro negocio es hacer negocio. Nuestro negocio es hacer de buenas ideas proyectos rentables. Y los proyectos rentables solamente van a suceder si tenemos un énfasis importante en que estamos en esto para hacer negocio y no para cumplir nuestros caprichos de un proyecto bonito que me va a dar monumentos, ¿no? Entonces, bueno, esos son los elementos de reflexión que yo daría. ¿Qué es lo que yo veo en Querétaro? Pues Querétaro estuvo o ha estado a punto de entrar en una burbuja inmobiliaria que viene desde antes y que se deriva de una sobreoferta de productos inmobiliarios en un lugar que de repente se volvió boom y que es un boom que se frena porque empieza a desalentarse la migración de gente hacia Querétaro porque ya hay otros lugares en donde migrar resulta más barato o más conveniente. Querétaro, teniendo una gran cantidad de tierra, se volvió caro y esto pues tiene su precio. O sea, Querétaro
Es una ciudad clase mediera, sin que esto suene de ninguna manera despectivo, simplemente es una ciudad encaminada a la clase media, que no tiene productos para la clase media, tiene productos para la clase media alta y esto no es congruente con lo que es la realidad del mercado, ¿no? Y Querétaro es una ciudad que depende fuertemente del sector industrial, un sector industrial que se había desacelerado y que había perdido ímpetu o compatibilidad y que se lo empezó a almorzar otras zonas, justamente como lo es Guanajuato, con ese corredor que se está formando desde León hasta la frontera con Querétaro, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que veo, un mercado lleno de oportunidades que podrán ser aprovechadas si tenemos una estructura esbelta, en donde externalizamos todo lo que sea posible externalizar y donde nos enfocamos en tener una estructura pequeña, experta en diseñar productos que se alinean con el mercado y sobre todo hacer negocios que financieramente funcionen. Tener un buen financiero es más relevante hoy que tener un buen arquitecto entre la estructura. El buen arquitecto lo contrato externamente, atrayendo los mejores despachos, que en Querétaro hay muchísimos y muy buenos. La mayor parte de egresados de la Escuela de Arquitectura de la Anáhuac, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias, Alberto. Gracias por acompañarnos. Creo que todos aprendimos mucho. Gracias por compartir tu conocimiento. Y bueno, compartirles a todos que justo la Anáhuac está trabajando con Consulta para ver si abrimos un diplomado para que estén pendientes o si les interesa nos vayan mandando su correo para en cuanto esté poderles mandar la información. Y de nuevo, muchísimas gracias, Alberto. Gracias a todos por acompañarnos y ya, ojalá podamos trabajar de nuevo juntos. Y esperemos que esto les haya sido de utilidad. Tenemos considerado la posibilidad de hacer otro webinar hablando de otros temas adicionales del negocio inmobiliario que a mí me apasiona, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.